Pues vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos concedas tu gracia, ahora que estamos reunidos y estamos contemplando, reflexionando, profundizando en este gran misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. Te pedimos que vengas a nuestros corazones para poderte amar mejor, para cada vez que te recibamos en la Eucaristía, podamos acogerte con un corazón más sincero, con un corazón más puro. Por ello, Señor, ahora que estamos abriendo este gran tesoro que tú nos has dado, que cada vez que te recibamos el amor que tú nos das. Y por ello nos queremos unir al corazón de la Santísima Virgen, ella que te tuvo en su seno, y ella que fue el primer tabernáculo, el primer sagrario de la historia. Y por ello nos unimos todos en oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir y como siempre primero empezamos con nuestras hojitas y estamos en la cuarta hoja. Y esta hoja explica, como dijimos, la primera parte siempre vamos a dar un poco de historia, un discurso histórico, y en esta hoja es una preparación histórica para poder entender un poco la Santa Misa históricamente. En el sentido cómo los romanos, los hebreos, los griegos y después los cristianos pues celebraban sus ritos, ¿no? Empezamos con los romanos. Esto lo vamos a hacer un poco rápido porque queremos profundizar más después en la Santa Misa, que es pero es importante conocer todo esto para hacer un paso, tener algo de historia, ¿no? Los romanos, como sabemos, preferían a muchos dioses, y cuando leemos la mitología romana, pues nos acordamos de Zeus, Júpiter, ¿no? Y su gran mito era la alegoría, que narra historia de los dioses, pero no es real, ¿no? Ahora se han hecho, yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, estaban famosos estos libros para los jóvenes, que eran niños que se metían descubrían a los dioses romanos y tenían todos estos poderes. Es un mito de unos dioses que están ahí, que están en el Olimpo, que están ahí y que no se meten mucho en la vida de los hombres. Los creyentes no conocen a todos los dioses, no les aman, les temen, y saben que dependen de ellos y les ofrecen dones para tenerlos a su favor. Por eso tienen tantos dioses. Un dios para la guerra, un dios para la paz, un dios para la salud, un dios para todo. Entonces, si necesitan algo, hacían una ofrenda a ese Dios. Y por ello, la consecuencia, los dioses son personajes de ficción. ¿Cuál es el culto? ¿Cuál era el culto romano? Una institución en la que se envía una víctima a los dioses. La última cosa se ofrecía una víctima. Se rezaban unas oraciones, se hacían unos sacrificios, la víctima normalmente era un animal y había un altar donde se ofrecía. Cuando uno va a Roma y ven ahí las ruinas, ve los templos, ¿no? Los templos romanos tenían, y de hecho ciertas iglesias eran templos antiguos que se transformaron, como por ejemplo uno va al ¿cómo se llama? Que tiene así, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El Panteón. El Panteón, obviamente, el Panteón era el lugar de todos los dioses, ¿no?
y de hecho estaba cubierto de todo de bronce, y ese bronce lo sacaron y lo usaron para construir San Pedro. Las columnas de San Pedro, dentro donde está el baldaquino, es el bronce que sacaron del panteón. Pero son templos que después, cuando llegó la era cristiana, se transformaron en basílicas. Y la finalidad de estos ritos es predisponer o obligar a los dioses a conceder su protección. Y toda protección, y ¿qué me puede dar mi Dios? ¿No? Yo le ofrezco un sacrificio porque necesito esto, entonces es como una ventaja, ¿no? Que me dé protección porque yo le estoy. Entonces no hay gran misterio. Era una religión funcional. Se pide a un Dios por el oficio, una función que le ha asignado, ¿no? Cada Dios tenía su función, ¿no? Y había una relación un poco impersonal. Después vamos a hacer primero los griegos. Los griegos también tenían muchísimos dioses y se meten en la vida de los hombres y participan en sus alegrías y sus sufrimientos. De hecho, hasta en la mitología griega hay dioses que se casan con hombres, y es toda la mitología. Si ustedes han leído parte de la literatura griega, pues ustedes ven cómo los dioses se mezclan mucho con los hombres. La consecuencia: los dioses también son personajes de ficción, realmente no existen. El culto griego es un poco más rico y hay un deseo, porque también hay un deseo de salvación, ¿no? Y la ceremonia consiste también en ese rezar oraciones, el sacrificio, y se ve como en todas las religiones hay este deseo de plegaria y también de ofrecimiento de un sacrificio, ¿no? De un sacrificio. La víctima, un animal, o en ocasiones en que también se ofrecían a personas. Es la víctima que se envía a los dioses y la finalidad es la salvación, participar en la vida de la divinidad, para no estar sometido al destino. Para los griegos el sentido del destino era una cosa que estaba muy presente en la vida de los griegos, el destino. Por ello este sentido de plegaria, este sentido de sacrificio. Después están los hebreos. Una religión monoteísta, obviamente. El único Dios, el Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés, pero que desde Abraham, no sé si ustedes han venido al curso de religiones, cuando les explicaban el judaísmo, cómo empezó desde Abraham. Era una religión totalmente, empezó con politeísta, muchísimos dioses, pero el Dios que se reveló, en cierto sentido, a Abraham, que le llamó fuera y le llamó a la tierra prometida. Un Dios que se revela, que actúa en la historia. Esto es importante, la revelación de un solo Dios. La consecuencia es Dios, es alguien. Cuando hay un alguien, cuando hay un tú y un yo, entonces hay una relación, ¿verdad? Pero es una relación con una persona. Una persona. Es la relación de este Dios con el pueblo judío. Y cuando leemos todo el Antiguo Testamento es la respuesta de esta alianza que Dios ha hecho con el hombre. Y esto es muy importante, este aspecto de alianza de Dios con el hombre es muy importante también para nuestra fe. Para nuestra fe. El culto judío consiste en recordar, en hacer memoria. Y esto lo tenemos muy presente en la Santa Misa, y se llama, de hecho, la anamnesis. El anamnesis es el hacer memoria, el recordar todos los beneficios que Dios nos ha hecho. En el Antiguo Testamento especialmente,
constantemente el pueblo, especialmente el pueblo que está en el exilio, siempre recuerda, siempre va a recordar el Dios que los salvó de la esclavitud de Egipto y que los llevó por el desierto, el Dios que se revela, el Dios que ha formado una alianza. Siempre es el recordar, el recordar. Por eso celebran la Pascua. La Pascua es siempre el recordar. Como el ángel que vino, que marcó, ¿no? Marcó las puertas con la sangre del cordero y pasó. La Pascua, el paso. Es lo que la Pascua significa, el paso. Y cuando veía la sangre en la puerta, pasaba. La Pascua pasa. ¿Y cuándo se celebra? También obviamente hay las oraciones, los sacrificios, la fiesta principal que es la Pascua. La Pascua. La víctima es un animal y hay diferentes sacrificios. Se llama, por ejemplo, el sacrificio del holocausto. El holocausto nada queda. Todo se ofrece, todo se quema, todo no quema, se quema enteramente la víctima. También hay un sacrificio de comunión en que parte se quema y parte el resto se come, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, este tipo de alianza lo hizo cuando Dios se reveló a Moisés. ¿Se acuerdan? Tuvo un sueño, no Moisés, Abraham, y le dijo, parte estos animales en la mitad, sepáralos, y yo pasaré por el medio. También es una alianza de sangre. Una alianza de sangre, ¿no? Que eso hay dos partes que se unen. Y también está la parte de la expiación. La expiación era que la persona ponía su mano sobre el animal y como sus pecados pasaban al cordero, al animal, y después se ofrecía el sacrificio, una ofrenda. Y esto desde Caín y Abel. ¿Por qué hubo la disputa entre Caín y Abel? Porque Caín era pastor, Abel era agricultor. Abel ofrecía a Dios de las primicias de lo mejor de lo que él tenía, mientras que Caín no. Entonces dice la Biblia que el sacrificio de Abel fue agradable a Dios, mientras que el de Caín no. Y por eso empezó la disputa, porque Caín vio que su hermano Abel la envidia y por eso mató a su hermano. Pero desde el principio, este aspecto de ofrecer, de sacrificar, de entregar a Dios lo mejor de nuestras vidas. Y por último, el sacrificio de los cristianos. Obviamente, el único Dios, Yahvé, que se ha dado a conocer en el Antiguo Testamento, pero que se revela ahora en su Hijo. En su Hijo, que se encarna, que se hace hombre. Es Él quien toma la iniciativa. Jesús es Dios y hombre, una persona histórica, en carne, encarnada. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Dios es alguien que entra en relación con los hombres. Es un Dios que se hace carne como yo. Yo me acuerdo una vez celebrando misa en Belén, en una cueva en Belén donde está enterrado. Siempre se me olvida, bueno, ya vendrá a la mente. Es el que tradujo la Biblia en Jerónimo, ¿ven? San Jerónimo. Está enterrado San Jerónimo y después hay una cueva ahí. Y celebrando misa ahí,
con el niño Jesús porque nos dan la estatua del niño Jesús, ¿no? Y yo lo que hago cuando voy con un grupo, cojo la estatua del niño Jesús y se la doy a las personas que lo van pasando una a una durante la misa. Entonces, durante la Eucaristía, usted se está dando cuenta de que es Cristo, es Dios que se está realmente haciendo carne, presente en este momento. Y ahí, en ese momento, a mí me vino una luz muy grande para poder entender por qué hay tanto mal en el mundo. Yo creo que cuando Dios ve tanto mal en el mundo, tanto sufrimiento, Él dice, pero si es que yo no te he hecho para esto. Yo no te he hecho para sufrir. Pero al vernos sufrir tanto, y al vernos cómo no entendemos el porqué del sufrimiento, Él dice, yo tengo que experimentar lo que tú experimentas. Yo tengo que experimentar el sufrimiento. Yo tengo que saber qué es lo que pasa en tu corazón humano cuando sufres o cuando ves a alguien sufrir. Y es por eso que se hizo carne. Es por eso que se hizo hombre. Yo creo que Dios quiso experimentar en corazón humano lo que significa sufrir. Y para de esa forma poder dar sentido a nuestro sufrimiento. Porque si Dios no se hubiera encarnado, nuestro sufrimiento no tendría esperanza. Porque no tendríamos a un Dios que realmente se ha hecho como yo, ha sufrido como yo. Y esto es para nuestra fe, esto nos ayuda muchísimo. Porque cuando experimentamos el sufrimiento en nuestras vidas o en alguien más, podemos decir, por lo menos yo tengo a un Dios que también ha experimentado el sufrimiento con un corazón humano como el mío. Y Él sabe lo que es sufrir. Él sabe. ¿Y cuál es el culto? El culto cristiano, la Santa Misa. De lo que estamos hablando durante estas charlas que estamos teniendo. Es el único sacrificio de Jesucristo. No es que en la misa se hace de nuevo, no, ha habido un único sacrificio de Jesucristo. Y la víctima es Jesús. Él es al mismo tiempo holocausto. ¿Por qué? Porque se entrega totalmente. Recuerden que la ofrenda de holocausto es aquella que la ofrenda se quema, no queda absolutamente nada. Es Cristo que se entrega totalmente y lo hace libremente. Y lo hace por amor. Es al mismo tiempo un sacrificio de alianza, porque es Jesucristo que nuevamente hace una nueva alianza conmigo. Y da igual si yo no soy fiel. Esto es lo increíble de Dios. Que Dios es siempre, siempre fiel, aunque yo no le sea fiel. Y es también un sacrificio de expiación, porque es el sacrificio que repara todos los pecados de los hombres. Pero es curioso, no sé si se han dado cuenta, aquí hago un pequeño paréntesis, han cambiado en la consagración del vino. Se dice, antes se decía y por todos, y ahora es y por muchos. Eso no significa de que hay algunos sí y otros no. No, porque el sacrificio de Cristo sí, fue para todos, fue para toda la humanidad, para todos los hombres. Pero el sentido de decir por muchos es también porque nosotros tenemos que aceptar
ese sacrificio. El sacrificio es por todos, sí, pero ¿cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo abrazan? Significa que tiene que ser una decisión mía. Es como si Dios dice, yo he hecho una alianza contigo y yo soy fiel a esa alianza, pero yo te he hecho libre. Yo te he hecho libre. Y yo no te puedo forzar a hacer esta alianza conmigo. Tú tienes que abrazarla. Tú tienes que aceptarla. Tú tienes que acogerla. Y no todos lo aceptan. No todos. Es también un sacrificio de comunión. Es un banquete sagrado donde se come y se bebe el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en sí. Tendrá la vida eterna. Algunos protestantes pueden decir, no, eso, lo digo, es como una parábola. Jesucristo lo hizo como una parábola. Por eso, el capítulo 6 de San Juan es tan criticado por los protestantes. Pero uno puede hacerse una pregunta. Si hubiera sido un simbolismo, si Jesucristo en ese momento solamente quisiera hacer un símbolo, esto es como, no, este pan es como un símbolo de mi cuerpo, o este vino es como un símbolo de mi sangre, ¿lo hubiera dicho? No, dijo, esto es. Y también al final del Evangelio dice, muchos de ellos se fueron porque no podían aceptar. Si hubiera sido solamente un símbolo, Jesucristo nos habría dicho, a ver, no se me vayan, que no estoy, esto es solamente un símbolo, es una parábola, no se lo tomen tan en serio. No. En cierto sentido, es como si fuera, a ver, en cierto sentido, una segunda encarnación. ¿No? Que Cristo se hace nuevamente presente entre nosotros. Es impactante. Todos los días tenemos esta oportunidad. Y cuando lo acogemos en nuestro corazón, tenemos que tener un corazón como el de la Santísima Virgen. Como lo dijimos en la primera oración, en la oración introductoria, la Virgen que fue el primer sagrario de la historia. Cuando fuimos a Nazaret, fuimos a visitar la casa de José. Y el guía nos dijo una cosa muy interesante, que nunca había pensado. Dicen, ¿saben ustedes por qué? Porque la Virgen, el dogma es que la Virgen permaneció virgen antes, durante y después. Y una cosa curiosa, no sé si ustedes han visto, hay una película preciosa, se llama La Virgen de Nazaret. Virgen de Nazaret. Y es justo después que se casan María y José, como que van al lecho matrimonial. Pero hay una en que se encuentran los dos y José reconoce que obviamente no puede tocar a María. No puede tener relaciones con María. Pero es una escena hermosísima porque hay esa realización que es que María y José se da cuenta que María es el nuevo arca de la alianza. El nuevo arca de la alianza. ¿Sabe usted lo que es el arca de la alianza, no? Para el judío el arca de la alianza es la presencia viva de Dios. Y dentro del arca de la alianza había 3 cosas. Las 2 tablas de los mandamientos, el cayado de Moisés y maná. El maná.
Entonces el maná es como la Eucaristía, ¿verdad? Pero es la presencia real de Dios. Pero hay un pasaje en la Biblia en que están cargando el arca de la alianza y como que una parte que se tropieza unos sacerdotes y como que se va a caer, y uno de los hijos, no me acuerdo, pero como que la sujeta, ¿no? Para que no se caiga, y un rayo, ¡pum!, cae y lo mata. Porque no puede tocar, solamente los sacerdotes podían tocar el arca, ¿no? Entonces José se da cuenta, yo no puedo tener relaciones, no puedo tocar el arca de la alianza, no puedo tocar. Ahí está la presencia de Dios, Dios que está presente en María, mi esposa. O sea, para mí me ayudó mucho a reflexionar y a meditar, ¿no? También cómo José tuvo una parte esencial en la vida de María. Pero María que fue un sagrario. Pero todos nosotros cuando recibimos a Jesucristo somos como un sagrario. Un sagrario dentro de nosotros. Bueno, aquí terminamos la primera parte. Bueno, segunda parte les doy algunos de los símbolos de la Santa Misa. Rápido les voy a decir sobre las vestimentas litúrgicas. Las vestimentas litúrgicas. El sacerdote, al revestirse, usa, obviamente ustedes lo ven, el primero que se pone es el alba. Antiguamente se ponía el amito, ¿no? El amito era un pedazo de tela parado y tenía como, se ataba aquí atrás, ¿no? Para cubrir toda la parte del cuello, ¿no? Para que no se viera nada pero se puede usar todavía, pero ya no se llama amito. Amito. Y había una oración muy hermosa, era como el yelmo de salvación. Dice: Señor, poned sobre mi cabeza la defensa de mi salvación para luchar victoriosa contra los embates del demonio. La segunda es el alba. El alba es la vestimenta blanca que va detrás, es como digamos una blusa larga, ¿no? Larga. Y esto es el sentido del bautismo. Cuando ustedes se va un bebé a bautizar, la vestimenta es blanca. Es blanca. Es el recuerdo del bautismo. Pero también es como la pureza del alma. En el libro del Apocalipsis, ¿no? En la Revelación, cuenta como el lavado de las vestiduras en la sangre de Cristo. Las vestiduras que se lavan en la sangre de Cristo y se purifican. Entonces el alba representa la pureza, representa el bautismo. Después el sacerdote se pone el cíngulo. El cíngulo es como un cordón, una cuerda que se ata, ¿no? Y representa también la continencia y la castidad. Cíngulo, con C, cíngulo, o como ustedes lo dirían, cíngulo, ¿no? Cíngulo, el cíngulo. Y hay esta oración que se dice: Cíñeme, Señor, con el cíngulo de tu pureza, y borra en mis carnes el fuego de la concupiscencia, que more siempre en mí la virtud de la continencia y la castidad. Y después el sacerdote se pone la estola, que es el yugo de Cristo. Y la estola es la vestimenta litúrgica más importante, porque representa la autoridad sacerdotal. La autoridad que no viene por viene por Jesucristo.
Jesucristo le ha dado la autoridad a esta persona. Es recibida, no es merecida. Yo como sacerdote no merezco nada. No lo merezco. Pero Dios, Jesucristo, me ha escogido y me ha dado esta autoridad y se representa por la estola. Y la oración que se reza: devuélveme, Señor, la insignia de la inmortalidad que perdí en la prevaricación de los primeros padres, y aunque indigno, me acerco a vuestro santo misterio, hacer que merezca, no obstante, el gozo eterno. La autoridad sacerdotal. Y después finalmente está la casulla. La casulla que representa la caridad que lo cubre todo. La caridad que lo cubre todo. Es como el yugo de Cristo, la cruz de Cristo. La caridad. Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera. Hacer que de tal modo sepa yo llevarlo para alcanzar vuestra gracia. La casulla. Y la casulla hay 4 colores. Bueno, 5 colores. 5 colores. El blanco que simboliza la alegría, la pureza, el júbilo, la paz, ¿no? Por ello, ahora en ese tiempo de Pascua usamos blanco, porque es la alegría, expresa la alegría, la pureza, nuestro bautismo. El morado, que representa la preparación espiritual, la penitencia, y siempre se usa en los 2 periodos litúrgicos de penitencia y de preparación, que son la Cuaresma y el Adviento. Después está el verde, que simboliza hermosamente la esperanza. Y se usa siempre en el tiempo ordinario, la esperanza. El cristiano es un hombre y una mujer de esperanza. Esperamos. Y el rojo, que se usa para la sangre, símbolo de la sangre, y el Espíritu Santo. Siempre que hay una misa como Pentecostés o una misa votiva del Espíritu Santo, se usa el rojo. Y también obviamente, pero es la sangre, los mártires y todos los apóstoles. Bueno, es que todos los apóstoles fueron mártires menos uno, San Juan. Y el quinto color, no sé si lo han visto, seguramente no lo han visto, que no es muy común, es el rosado. El rosado se usa solo 2 veces al año. Color rosa se usa solo 2 veces al año, como es ese color. Se usa en 2 veces al año. El tercer domingo de Adviento, que es Gaudete, y el 4.º domingo de Cuaresma, que es Letare. ¿Qué significa alegría? ¡Alegría! ¿Por qué? Porque nos estamos acercando. Es como un momento en la Cuaresma y que nos estamos acercando a la resurrección. Entonces es un momento litúrgico, ¿no?, que nos estamos acercando. También el Adviento, no es un momento en que la Iglesia dice, nos estamos acercando, hay que estar alegres, hay que estar con gozo, ¿no? Por eso, no sé si lo hacen aquí, pero están las 4 velas en Adviento, ¿no? 3 moradas y una rosada. Esa es la tercer domingo. Muy bien, y ahora pasamos al Gloria, nos quedamos en el Gloria. Ese momento que es la gran momento de acción de gracias, de adoración, de alabanza, la gran doxología que significa alabanza.
Es un momento en que nos unimos a los ángeles de Belén a decir gloria, gloria a Dios en las alturas. Hay momento en el Gloria en que hablamos del Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero 3 veces. El Cordero de Dios. Obviamente recuerden que esto son las palabras de San Juan Bautista, que le dice a Juan y Andrés, ese es el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero, es el sacrificio que vamos a ofrecer. Recuerden, esto es una mentalidad judía que siempre ofrecía el Cordero, lo ofrecía a Dios. Este es el verdadero Cordero. Este es el sacrificio, el único sacrificio. En este himno encontramos las 4 razones. En el Gloria encontramos las 4 razones por qué celebramos la Santa Misa. La primera, para alabar a Dios. ¿Por qué celebramos? Porque nuestro corazón, nuestra alma está hecha para alabar. Alabar a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Alabanza. Y por eso en este momento es un momento importantísimo en la misa. Y a veces lo decimos como, no, ¿ves? Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, porque venimos con un corazón deseoso de dar gracias. Y ese es el segundo motivo. ¿Por qué vamos a misa? Mi disposición es una de acción de gracias. Voy como la persona que tiene necesidad de ir delante de Dios, de su Creador, y decirle gracias. Gracias. Esto lo hemos perdido mucho. Lo hemos perdido mucho. No es sentido solamente de dar gracias a Dios, pero es una cosa que a veces, ¿no? Vamos al líder, ¿no? Al supermercado, y ahí vienen y nos atienden y ponemos todo y pagamos y nos vamos. Y nos olvidamos de decir gracias. Nos olvidamos de decir gracias. Gratitud es parte, tiene que ser parte de nuestra disposición. Tercera, perdón por nuestros pecados. Y ahí lo rezamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Vamos para pedir perdón. Y la última es una actitud, una disposición de petición. Atiende, Señor, nuestra súplica. Un corazón que alaba, un corazón que da gracias, un corazón que pide perdón, un corazón también que pide. Y nos lo dice Jesús, pedid a vuestro Padre y Él os lo dará. Pero tenemos que pedirle como Padre. Como Padre. Entonces también tenemos que pedirle con una actitud de hijos. A veces nos quejamos de que Dios no escucha nuestra oración. Pero puede ser que es que Dios, a veces, cuando escucha, lo que está viendo verdaderamente es mi actitud. Lo estoy pidiendo verdaderamente como un hijo o una hija. Y por eso hay ese evangelio que dice, ¿cómo un padre puede dar a su hijo un escorpión si le pide por un huevo? Obviamente, si su hijo o su hija vienen y le piden algo con sinceridad y con amor, ustedes se lo van a dar.
pero a veces vamos con una disposición equivocada a Dios. Después del gloria viene el oremos. Oremos. Y hay un momento de silencio, o debería haber un momento de silencio. El sacerdote dice, oremos. Y cierra las manos. Momento de silencio. ¿Para qué? Porque ese es el momento en que el sacerdote no está diciendo, paren, que voy a orar. Oro. Oremos. Oremos. Todos. Vamos a orar. Significa un momento en las manos, recoger. Vamos a recogernos. A poner todos, porque a veces uno está a 1000 por hora. Vamos a recogernos. Y por eso la oración se llama la colecta. La primera oración de la misa, el primer oremos se llama la colecta, que se recoge. Vamos a recoger todas nuestras peticiones. Vamos a recoger todas nuestras ansiedades, todas nuestras inquietudes, todas nuestras intenciones. Vamos a recogerlas. ¿Y qué vamos a hacer? Ponerlas en el corazón de Dios. Y cada oración colecta es el sacerdote que dirige la súplica, y siempre toda oración incluye la Trinidad, la súplica a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la oración del sacerdote, reúne todo para presentarlo al Señor. ¿No? Y por ello es importante llegar a misa a tiempo. La puntualidad a la Santa Misa es porque es todo un... O sea, es que, ¿cómo puedo yo llegar a misa sin darle un beso a Jesús? Tengo que estar ahí para darle un beso, para el momento en el que el sacerdote besa el altar, para también empezar la Santa Misa dándole un beso a Jesús. ¿No? Es una señal de una disposición de una hija que quiere, ¿no?, estar ahí en ese momento. Ahí terminan el rito introductorio. Vamos bien, 3 sesiones y solo hemos hecho el rito introductorio. Ahora pasamos a una parte esencial. Hay 2 liturgias. Liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Es como, digamos, antiguamente lo llamaban las 2 mesas. La mesa de la palabra, la mesa del sacrificio, de la Eucaristía. La liturgia de la palabra. Yo creo que a veces no damos la importancia a la liturgia de la palabra que es debida. Yo creo que a veces vamos y puede ser que escuchemos, pero nuestra mente muchas veces está en otro lado. ¿Cuántas veces vamos a la Santa Misa? Por eso está importantísimo, el que va a leer las lecturas tiene que preparar. Está proclamando, está leyendo la palabra de Dios. Es muy importante preparar bien la lectura, porque cuando uno lo prepara bien, es para que la persona al oír entienda, ¿no? Es muy importante. Pero también nosotros nos podemos preparar, leer antes, un poco antes, la lectura. Por eso la meditación personal es importante. La meditación previa a la Eucaristía ayuda muchísimo. En la palabra de Dios se anuncia la alianza divina. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos haciendo lo que el pueblo judío hacía, el recordar
la historia de la salvación, la historia de mi salvación. Es como si fuéramos, ¿no? Y cogiéramos la historia de nuestra familia y recordáramos, pues el bisabuelo de mi bisabuelo que vino desde aquí y estuvo en España después, y recordamos toda la historia, todos los hechos ¿no? La historia personal de nuestra familia. Pues aquí estamos recordando la historia de nuestra salvación. Es renovar esta alianza nueva y eterna. Es la historia de la salvación que se expresa por signos, como dijimos estas dos, la palabra de Dios, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, que se anuncia la alianza divina. ¿Y qué pasa después? Esta alianza divina se hace presente en la Eucaristía. Se anuncia, se vive. ¿Verdad? Entonces, esta alianza, esta historia, ¿no? Pero de repente, recordamos la historia, pero de repente en la liturgia de la Eucaristía se hace presente. Se hace real. La nueva alianza. Por eso decimos que Cristo, cuando leemos el prólogo de San Juan, decimos, y la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Todo es simbolismo de palabra, es la historia que se hace presente en palabra humana. Se hace presente y, como dijimos, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Viva y eficaz. San Jerónimo, este gran santo que yo no me acordaba el nombre, decía: cuando ignoramos las Escrituras, ignoramos a Jesucristo. Hay que leer las Escrituras de la misma forma que se comulga. De hecho, el sacerdote al final del Evangelio, ¿qué hace? Besa las Escrituras. ¿Por qué? Porque así como Cristo está representado en el altar, que como hemos dicho, es la piedra angular, también está presente en la Sagrada Escritura. Y por eso el sacerdote besa el altar y besa la Sagrada Escritura, el Evangelio. Tenemos que leer las Escrituras con fe, con humildad y con gran espíritu de oración. Porque no es, recuerden, y esto es muy importante, no es un recuerdo de hechos pasados, como si no tuvieran nada de conexión con mi presente. ¿Y por qué a veces vamos y no? Lectura del libro del profeta Isaías y como que está diciendo, ¿no? Lectura del libro de las Lamentaciones, lectura del libro de Job, lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, y como que si fuera una lectura de un libro, sí, pero un libro de hace 2000 años, muy antiguo. No, es palabra encarnada, que se hace presente, que se ha hecho para mí. Es la palabra de Dios que me quiere decir algo.
Por eso no puedo salir de la Santa Misa sin preguntarme, ¿qué me ha dicho Dios hoy? ¿Qué me ha dicho Dios hoy? Padre, si es que ni siquiera me acuerdo cuál era el Evangelio de hoy. ¿Qué me ha dicho Dios hoy? Y es muy normal, es muy normal. No, sinceramente, yo ahora mismo sí celebré la misa y como es, no nos acostumbramos y no me acuerdo. Sé que fue de San Juan. Pero ¿cuál fue exactamente el mensaje del Evangelio de hoy? Pues no me acuerdo. Pero es que porque vivimos tan acelerados, tenemos que hacernos esa pregunta. Porque nosotros, y esto va a ser una cosa que vamos a hablar en el curso del discernimiento, el próximo lunes, tenemos que estar atentos. Atentos a lo que Dios nos dice. Y a veces decimos, pero si Dios no nos habla. Yo no escucho a Dios, pero si Dios nos habla mucho. Y una forma en que nos habla es a través de su palabra en la Santa Misa, pero a veces no escuchamos, estamos distraídos. Y por eso el sacerdote proclama el Evangelio. Es el único, el diácono y el sacerdote son los únicos que durante la Santa Misa pueden proclamar el Evangelio. Antes de proclamar el Evangelio, el sacerdote hace una oración. No sé si lo ven, se pone en el medio. Purifica mi mente y mi corazón para que sea digno de proclamar tu Evangelio. Ustedes pueden hacer la misma oración. Señor, purifica mi mente y mi corazón para que pueda entender, acoger, abrazar, vivir tu Evangelio. Purifica mi mente y mi corazón. Es una palabra que suscita la fe, la fe. Y brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, o sea, tiene su lógica. La liturgia, la liturgia de la palabra, durante el año hay su lógica. No es que se puso alguien a decir, bueno, vamos a ver, hoy Isaías, mañana Jeremías, pasado tal, y no, como Evangelio, bueno, pues no, hay una lógica y hay ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, 3 ciclos. De hecho, durante 3 años, si vamos a misa todos los días, se leería toda la Biblia. Entonces, si los protestantes nos dicen que no leemos la Biblia, falso. Hay una lectura, hay un ciclo. Pero hay ciclos, hay partes muy importantes durante el año litúrgico donde hay una lógica de lectura. Por ejemplo, la Cuaresma. La Cuaresma hay 6 semanas, ¿no? Las primeras 2 semanas están enfocadas a la purificación y a la conversión. Las primeras 2 semanas. Y por eso el Evangelio, el primero es la tentación. Las tentaciones, bueno, empieza con el miércoles de ceniza, después las tentaciones y la transfiguración. Después están las próximas 3 semanas, que son, son la preparación, está todo enfocado en el bautismo, los sacramentos de iniciación. ¿Qué es eso, Padre? ¿Qué son los sacramentos de iniciación? Los que inician la vida cristiana, ¿no? La Eucaristía, bautismo, Eucaristía y confirmación. Iniciación. No, penitencia y entonces, y están los evangelios de la samaritana, del ciego que nació de nacimiento y Lázaro. Porque es todo un significado de una vida nueva, ¿no? Un encuentro con la fe.
Son evangelios de una preparación de los catecúmenos. El catecúmeno es aquel que se prepara para el bautismo. Y después está la sexta semana, que ya sería el Domingo de Ramos. O está, por ejemplo, la Pascua. ¿Qué hemos vivido durante estos días, estas semanas? Los 3 primeros domingos, ¿qué hemos escuchado? Las apariciones de Jesús a sus discípulos, la aparición a María Magdalena, ¿no? La aparición a Emaús, ¿no? Y ahora estas 2 semanas que hemos... Cristo que se revela como yo soy el buen pastor. Esta semana yo soy el camino, la verdad, la vida. O sea, es Cristo que está vivo, que va a la primera comunidad cristiana y le dice: estoy vivo, estoy vivo. Y entonces los judíos recuerdan que Dios se revela a Moisés como yo soy. Ahora Dios, que se revela en su Hijo, y no solamente nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerdan que les dije, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. ¿Verdad? Es un Dios que se revela para que podamos creer en Él. Es un camino de fe. Y después está la preparación a la ascensión y después Pentecostés. Hay una lógica. O también en el Adviento, y con esto terminamos. Tras las 4 semanas. La primera semana es la venida del Señor en los últimos tiempos. La segunda venida de Jesucristo. Es la vigilancia, la llamada a vigilar, a estar la expectativa, pero también vigilar. La segunda semana es la llamada del Bautista a la conversión, a preparar los caminos de Dios. La tercera semana es la preparación, la anunciación del ángel a María. Y por eso ese día es el gaudete, día de la alegría. Se prepara el rosado. Exactamente. Y la cuarta semana es el anuncio del nacimiento a María y José. Es como aprender de María a aceptar a Cristo, a aceptar la luz del mundo. Entonces, la liturgia, si lo vivimos bien, esta parte de la misa, es una preparación. Y nos ayuda a vivir el momento litúrgico en que estamos viviendo. Ustedes tienen una gran ayuda, que cuando vienen a su encuentro con Cristo, meditan en el Evangelio de la semana que viene, o sea, del próximo domingo. Eso es una preparación. Pero ven, estoy seguro que cuando van a misa el domingo, se acuerdan de lo que dijeron en el encuentro. ¿Por qué? Porque ha habido una preparación, una ayuda. Por eso imagínense si su meditación del día es el Evangelio del día siguiente. Solo leerlo y ver qué es lo que Dios me está diciendo aquí. Entonces van a la Santa Misa mucho mejor preparados. Yo recuerdo una familia en Estados Unidos que es justamente lo que hacía. Después de la Santa Misa, cuando estaba toda la familia en el coche de regreso a casa, se preguntaban, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a través del Evangelio que acabamos de escuchar? Porque es un Dios que se hace presente. La palabra de Dios que es viva e eficaz. Espero que esto nos vaya ayudando poco a poco a esta preparación y que vivamos. Lo único que quiero es que, como digo, es abrir este gran tesoro que tenemos para poder apreciarlo mucho más en nuestras propias vidas y aprovechar que esto es un don inmenso que tenemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro,
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia,